Bien, chicos, a ver, vamos comenzando con la clase del día de hoy. Eh, a ver, vamos a ver algo que ustedes ya han estado viendo en esta semana, les han estado tomando en lecciones o talleres, no sé qué tuvieron, ¿no? Pero nosotros no hemos visto. Así que igual lo vamos a ver. Aquí se llama lo que son funciones. Ya vamos a tener dos tipos de funciones. Las primeras se llaman funciones escalares. Las funciones escalares se las define con la letra f pequeña, f minúscula, y son funciones que van de Rn y llegan a R. Es decir, son funciones de n variables, ¿sí? Funciones de n variables eh, y llega hasta los reales, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto de que va de Rn a R? A ver, por ejemplo. Una función f que vaya de R2 a R. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la función comienza con dos variables, x, y, y el resultado te da un valor real, z. ¿Sí? Estas funciones son las que nosotros hemos estado trabajando hasta el momento, que se las puede escribir de esta forma, miren, f de x, y, que es lo mismo que z. ¿Ya? Este tipo de funciones hemos estado trabajando en las gráficas de esfera, cono, elipsoide, paraboloide y todas esas figuras tienen esta forma. ¿Ya? Es decir, todas esas figuras que ustedes conocen ya no van a ser solamente superficies, sino que ahora van a ser también funciones. ¿Ya? Ya no van a ser solo superficies. Bien, por ejemplo, una función que va de R3 a R quiere decir que esta función comienza con tres variables, x, y, z. Y el resultado te da un valor W que es real, un número real. Es decir, la función queda de esta forma. F de x, y, z, miren, una función de tres variables, igual a un W. Ustedes también han estado trabajando, por ahí estuve viendo en algunas cosas que les tomaron, han estado trabajando con este tipo de funciones. ¿Ya? Este tipo de funciones no se pueden graficar, ¿por qué? Porque el gráfico está en R4. Cuando una función tiene tres variables, el gráfico está en R4. Entonces nosotros solamente conocemos el plano R3, que está representado por una función de dos variables. ¿Ya? Bien, a ver, ¿qué podemos hallarle a una función? A una función ustedes pueden hallarle límite, pueden hallarle derivadas, pueden hallarle dominio, pueden hallarle rango, pueden hallarle integrales y todo lo que ustedes conocen de cálculo de una variable. ¿Ya? Entonces, por el momento lo que vamos a ver es dominio de una función. Ya, yo sé que esto de aquí ya les tomaron ustedes, pero bueno, para que vean que no hay solo una forma, sino varias formas, y para que sepan qué es lo que están calculando ustedes cuando hayan el dominio, ¿no? A ver, por ejemplo, supongamos que yo tengo una función cualquiera, vamos a ponerle de esta forma, una función cualquiera. Puede ser una esfera, un hiperboloide, un paraboloide, cualquier función, no importa. Yo voy a ponerle una función de esta forma porque se hace sencillo graficar esta figura de aquí. Ya es una función cualquiera, recuerden, ¿ya? De esta forma. Esta función tiene como ecuación z igual a f de x, y. ¿Ya? ¿Cómo se halla el dominio? A ver, la primera forma para poder hallar el dominio es coger esta superficie, toda la superficie, y proyectarla al plano XY. O sea, como que la aplastas contra el plano XY. Entonces, imagínate, ¿no? Toda esta figura, aplástala contra el plano XY. ¿Y qué te va a quedar? Lo que te va a quedar es esta sombra que está aquí, mira. ¿Ve? Esta sombra es la que te va a quedar. ¿Sí? Entonces, toda esta figura, toda la superficie de roja, tú la proyectas al plano XY y lo que te va a quedar es esta sombra de aquí. Y esta sombra de aquí
es el dominio de la función. Ya, esa es una forma para calcular el dominio. Dibujas la figura y la figura la proyectas al plano XY y listo. Ese sería el dominio de tu función. Miren, un ejemplo. Algo como esto. A ver, déjenme ver. A ver, pongámosle z igual a x cuadrado más y cuadrado. Me dan esta función, ya no solamente le puedes decir superficie, ahora también le puedes decir función, ¿ya? Porque esto de aquí es una función, es una superficie, claro, es una superficie, pero es una función, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué figura es esta de aquí? Qué raro, no sé, no puedo ver aquí a los participantes. No sé cómo se puede ver aquí. Ah, ya, acá los puedo, pero es que no puedo verlos, solamente los nombres los puedo ver. A ver, Josué, ¿qué figura es esa? ¿Qué superficie es esa? No, ay, se me olvidó el nombre, pero sí sé cuál es decir, eh, cuádrica, no, Sí, es cuádrica, pero ¿qué figura es? es un cilindro, No es un cilindro. no, no, Disculpen la pregunta, chicos. ¿Ustedes pueden verme por la cámara? Es por lo que acá no me aparece. O solo se ve la pizarra nomás. No puedo ni ver los chats. No sé cómo hago. Sí, Yo creo que es por el programa que estoy usando. sí, es por el programa. Tiene que salirte una ventanita. Cuando compartes pantalla, debería Claro, salirte una ventanita. Y nosotros sí te vemos. a ustedes sí les sale. ¿Qué te sale a ti, Brian? Ahí ya apagaste la cámara. No he apagado la cámara. Sí, ya la apagaste porque solo sale tu usuario y el logo. ¿Qué no No sale la la apagaba, pizarra? no la apagaba. No, la cámara está Ahí prendida. ya, ahí ya en ese. O sea, pero se ve la pizarra y nosotros que estamos en Teams, sí, sí podemos ver cuáles son los participantes. Y sí me puedes ver a mí ahí también. Sí, Ya, ya, ya. No, entonces tal vez es el programa que estoy usando. No me pero sí, deja es que ver. es un... No es como en Zoom. En Zoom sí me deja ver todo el chat. Aquí no puedo ver ni el chat. Sí, por Tengo eso es que, mejor Zoom, tengo porque que aquí salir. para ver el chat tienes que ingresar a la conversación. Claro, tengo que salir. Ahí ya no ven la pantalla, ¿verdad? Ahí estamos viendo lo que tú ves, tal cual. Estás Ah, en ya. Teams. Entonces el programa mismo. Bueno, entonces ya saben, si tienen alguna pregunta, no voy a poder leer el chat. No voy a estar sacando la pizarra cada rato, ¿no? Porque eso los distrae bastante. Prenden el audio simplemente y me dicen la pregunta que tienen, ¿ya? Verán, pilas, que no voy a poder ver el chat. Ya, entonces, esta figura de aquí, ¿cómo se llama? Esto de aquí es un paraboloide. El gráfico es de esta manera. Hay dos tipos de paraboloide, ¿no? Un paraboloide elíptico y un paraboloide hiperbólico. Este de aquí no es nada más que un paraboloide elíptico. ¿Sí? El gráfico es de esta forma. Pasa por el origen y tiene esta forma de aquí. ¿Ya? Verán que ya deben ustedes ya saber graficar bien, chicos. Ustedes tienen la ayuda de todos los videos,
donde les enseñé cuáles son las ecuaciones de cada una de las gráficas. Y que por lo general trabajamos con el origen. ¿Ya? Entonces, miren, así sería el gráfico de esta figura. Recuerden que este paraboloide no es que termina ahí, no, esto de aquí se va hasta el infinito de largo, ¿ya? O sea, esto crece hasta el infinito. Entonces, ¿cómo hallo el dominio? El dominio lo hallo simplemente, esta figura la aplasto, aplástala totalmente, ¿ya? Aplástala o proyectala, se dice, esa es la palabra correcta, proyectar al plano XY. Entonces, si esa figura tú la proyectas al plano XY, ¿qué te queda? ¿O qué sombra te queda? Imagínate, ¿no? Toda esta figura la proyectas al plano XY. Por ejemplo, si este puntito lo proyectas, te va a quedar por aquí. Este puntito de aquí lo proyectas, te va a quedar por aquí. Este puntito lo proyectas por aquí y así sucesivamente. Y te va a quedar algo como esto. Tú dices, te va a quedar una circunferencia. Ustedes pueden, eso es lo primero que se aprecia, ¿no? Lo primero que se aprecia es una circunferencia. Entonces lo que quedaría sombreado viene a ser todo esto. Déjenme ponerle otro color. Vendría a ser todo esto de aquí. Todo lo que está dentro de esta circunferencia. ¿Ya? Pero resulta que este paraboloide se abre hasta el infinito, como les indiqué. Es decir, se abre para allá y se abre para acá. Solamente que yo dibujé una pequeña sección nada más. Es decir, que si yo dibujo, si yo de alguna forma dibujo todo el paraboloide hasta el infinito, miren, todo el paraboloide, si de alguna forma lo dibujo, ¿ya? Y lo proyecto al plano XY, lo que va a quedar sombreado es totalmente todo esto de aquí. No solamente va a quedar sombreada la circunferencia, no, va a quedar sombreado todo el plano, totalmente todo el plano. ¿Ya? Totalmente todo el plano. ¿Sí? Y todo esto vendría a ser el dominio de la función. ¿Ya? ¿Cómo se pone la respuesta? La respuesta se pone así. El dominio de f de x, y va a ser igual a todos los puntos x, y que pertenecen a R2. Esa sería la respuesta para este problema. ¿Por qué? Porque date cuenta que el dominio es todo el plano XY, totalmente todo el plano XY. ¿Sí? O sea, este paraboloide tú lo proyectas y te queda sombreado todo el plano XY. Y todo el plano XY está representado como R2. Entonces el dominio son todos los puntos XY que pertenecen a R2. ¿Ya? No sé si tienen ahí alguna pregunta de ese ejercicio, chicos. Profe, entonces en el que hizo primero, en el que puso este tipo un cuarto de esfera, el primero, ahí Ajá. sería el dominio, serían entonces todos los puntos de X, Y No, no, para es que X yo no, y no, Y. no, cuidado, Brian. Yo no dibujé aquí una esfera. No, ya sé, pero o sea, digo, más o menos podría deducir algo así como que el dominio sería todos los puntos X, Y pertenecientes a R2, donde X y Y son mayor que cero, o mayores o iguales que cero. No siempre, porque este punto también es mayor a cero y no está dentro del dominio. Entonces aquí hay que hacer una restricción. Ya vamos a hacer un ejercicio así. Hoy día vamos a trabajar todo O, eso ahí. ya, sí, sí, la ¿Sí? plena. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, entonces, ¿tienen preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? Verán, enciendan el audio nomás, ¿sí? Que no los voy a poder escuchar. Bien, a ver, voy a hacer esto aquí un poco más pequeño para hacer otro ejercicio aquí mismo. Vamos escribiendo aquí, a ver, ejemplo. Déjenme cerrar esto de aquí así. Vamos a ver, vamos poniendo, a ver, vamos a hallar el dominio. El dominio de, a ver, vamos a ponerle z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y vamos a graficar solo en el primer octante. Ya obviamente estos problemas están sencillos, ¿no? Recuerden que nosotros avanzamos así sencillo, medio, complicado. ¿Ya?
Entonces, a ver, vamos haciendo ese de ahí. Hallar el dominio de esta función. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es identificar qué figura es esa. Esa figura no es nada más que un cono doble. ¿Ya? Un cono doble, pero tú no tienes que dibujar todo el cono. ¿Por qué? Porque solamente te piden que grafiques en el primer octante, nada más. Verán que ya tienen que irse aprendiendo todas las figuras, ¿sí? Tienen que irse aprendiendo todas las figuras. Entonces, solamente tienes que dibujar en el primer octante, es decir, una cuarta parte del cono. Y el cono va a quedar de la siguiente forma, miren. ¿Ya? Entonces, solamente ese pequeño pedacito, nada más. ¿Sí? O sea, una cuarta parte del cono, nada más. Obviamente no este pedazo, recuerden que el cono se va hasta el infinito, ¿no? Infinito para acá, infinito para acá. Pero suficiente con que hagan un pequeño bosquejo. Ahora, ¿qué debo hacer con ese cono? Lo que debo hacer es proyectarlo, aplastarlo. Proyectarlo contra el plano XY. Entonces, si tú proyectas este cono al plano XY, por ejemplo, este punto lo proyectas aquí, cae por aquí, este punto lo proyectas aquí, cae por aquí, aquí se te va a formar una especie de circunferencia, pero con este cono pequeño, ¿no? Y el área sombreada te va a quedar esto de aquí, ¿ya? Pero resulta que como este cono se va hasta el infinito, ¿sí? Recuerden eso, ¿no? El cono se va hasta el infinito. Entonces, si tú lo dibujas hasta el infinito, lo que te va a quedar sombreado, a ver, tú lo dibujas hasta el infinito y lo proyectas, lo que te va a quedar pintado ya no solamente va a ser ese círculo pequeñito, ahora va a ser un círculo más grande. Observen, ¿no? Va a ser un círculo más grande. Y si yo dibujo el cono hasta el infinito, entonces lo que va a quedar sombreado es toda esta parte de aquí, el primer cuadrante, le podríamos decir. El primer cuadrante del plano XY. Y esto sería el dominio de la función. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Está claro, ¿verdad? Miren, eso es lo que ustedes están calculando, eso es lo que ustedes le tomaron en el taller, en la lección, pero ustedes lo hacían con el segundo método. ¿Por qué? Porque el tipo de funciones que les pusieron en las lecciones o talleres, no sé qué lo tomaron, eran funciones que no se pueden graficar. ¿Ya? Entonces, por esa razón no lo podían hacer por esta forma. Ya, pero, o sea, lo que yo quiero es que entiendan ustedes es que el dominio no es nada más que la proyección de la función sobre el plano XY. Eso es el dominio. Por ejemplo, aquí, ¿cómo quedaría el dominio? El dominio quedaría de la siguiente forma. El dominio de esa función, f de x, y, va a ser igual a todos los puntos que pertenecen a R2, tal que, ojo, los puntos tienen que estar aquí nomás, en el primer cuadrante. No puedes escoger un punto que está acá, ¿sí? En la parte negativa, ¿no? No puedes escoger. El punto debe estar aquí en el primer cuadrante. ¿Cómo yo especifico que está en el primer cuadrante? Que x es mayor a 0 y y es mayor a 0. Y ese sería el dominio de la función. Bien. A ver, terminen de copiar eso ahí para poder seguir avanzando. Y así está claro, ¿verdad? Miren, no es nada del otro mundo, está súper sencillo. Espérenme un momento, déjenme ver cómo hago aquí. ¿Cómo hago si quiero agregar a una persona? ¿Alguien sabe? Equipo. Aquí, allá, aquí. Ya.
Ya, aquí es. Ya bien, ¿y ahora cómo regreso a la reunión? Asumo que aquí. Ahí. Bien. Listo. Sí me ven, ¿verdad? Se ve en la pantalla, ¿verdad? Sí. Listo, perfecto. Sí, es que estoy aprendiendo a usar este programa, que ya no me gustó. Pero bueno. A ver, listo. Esa es la primera forma para poder calcular el dominio. ¿Cuál es la segunda forma para poder calcular el dominio? Pues la segunda forma es aplicando lo que son las restricciones. ¿Sí? Las restricciones. Por ejemplo, a ver, supongamos que me dan esta función f de x, y igual al logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Me dan esa función. Entonces, tú te pones a pensar, ¿cómo grafico esto? Yo no he visto una gráfica con logaritmo natural. Nosotros no hemos visto una gráfica con logaritmo natural. Entonces, no me conviene irme por ese lado. No me conviene graficar esto porque yo no sé cuál es el gráfico. Tendría que utilizar un graficador para poder ver cuál es el gráfico de esa figura. Entonces, yo lo que me voy aquí es por el camino de las restricciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las restricciones? Pues lo primero es que lo que está dentro del logaritmo debe ser ¿qué cosa? Mayor a cero. Esa es la restricción. Entonces, si ustedes ordenan un poquito esto, multiplican por menos y mandan el 1 al otro lado, lo que te va a quedar es x cuadrado más y al cuadrado menor a 1. Te va a quedar esta restricción. Y este sería el dominio de tu función. Es decir, el dominio te quedaría algo como esto. El dominio de la función va a ser igual a todos los puntos x, y que pertenecen a R2, tal que se cumple esto. X cuadrado más y cuadrado es menor a 1. ¿Sí? Ese sería el dominio de la función. En los problemas que les tomaron, les pedían graficar el dominio. Entonces tú tienes que acordarte el dominio. ¿En dónde está el dominio? El dominio está en el plano XY. Entonces, cuidado, se les va a ocurrir dibujar un cilindro. Un cilindro no está en un cilindro está en R3 y el dominio no está en R3, el dominio está en R2 y específicamente en el plano XY. Entonces, tú lo que tienes que hacer ahí es dibujar el plano XY, ¿sí? Y de ahí lo que tienes que hacer es trazar esta figura. ¿Qué figura es esa? X cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Qué figura es esa? Todos debemos saber qué figura es esa. Es una circunferencia. ¿Una circunferencia de radio cuánto? De radio 1. Ya todos debemos conocer esa figura. Son figuras que vienen desde el pre, ya ustedes ya deben saberlas, ¿no? ¿Sí? Bien, aquí dibujo la circunferencia de radio 1. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado con algo, que la circunferencia dice menor a 1. Cuando está el símbolo menor, quiere decir que tienes que trabajar con lo que está dentro. Cuando está el símbolo mayor, mayor quiere decir que tienes que trabajar con lo que está fuera de la figura. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes una parábola, ¿qué sería lo mayor para la parábola? Lo mayor sería lo que está arriba, en cambio. Y lo menor sería lo que está abajo. ¿Sí? Esto es mayor y esto acá es menor. Pero eso es cuando es una figura abierta. La parábola es una figura abierta. Pero en cambio la circunferencia o la elipse es una figura cerrada.
Entonces, cuando es cerrada, lo menor es lo que está dentro y lo mayor es lo que está afuera. En este caso dice menor, entonces tú tienes que sombrear todo lo que está dentro de la circunferencia. Todo, totalmente todo lo que está dentro. ¿Ya? Ese sería el dominio de la función. Y ahora, como dice menor, eso quiere decir que no tienes que incluir la frontera de tu dominio o el extremo, ¿no? El extremo de tu dominio. Si hubiera dicho menor igual, si hubiera dicho menor igual, entonces ahí sí tienes que incluir la frontera del dominio. Pero en este caso, como dice menor nada más, o en el otro caso sería mayor, no tienes que incluir la frontera del dominio, ¿no? Bien, entonces termino de borrar eso ahí y listo, ese sería el dominio de tu función f de x, y. Aquí una circunferencia de radio 1. Ya, pero recuerden que esto de aquí es la proyección de la superficie al plano XY. Miren que a pesar de que yo no sé cuál es la figura, yo sí puedo conocer cuál es su dominio. ¿Sí? No sé si tienen preguntas, chicos. Miren, voy a poner acá algo para que ustedes vean. Vean qué es lo que hemos hecho. Ya bueno, estamos esperando a que se abra este programa. Y hasta que se abra el programa, vamos a escribir otro ejercicio. ¿Sí? Ya, por ejemplo, a ver. Me dan esta función f de x, y igual a ver, déjenme buscar un ejercicio chévere. Ya, vamos a hacerlo aquí. Ah, ya se abrió el programa. Bien, miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar la función anterior. ¿Cómo yo hago eso? Pueden poner z o pueden poner si quieren f de x, y. Cualquiera de las dos vale. Z igual al logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado menos, perdón, ahí no, menos y al cuadrado. Miren, esa sería la figura. Déjenme borrar esta parte de aquí. A ver, aquí el plano, ya. Entonces, miren, esa sería la figura. A ver, aquí cuidado, el eje de rojo es el eje X, el eje de verde es el eje Y y el eje azul es el eje Z. Siempre va a ser así. ¿Ya? Entonces, miren, esa sería la figura en R3, ¿no? Si tú la proyectas al plano XY, miren, yo para proyectar al plano XY tengo que poner el eje Y para arriba y el eje X para allá, ¿no? Para allá. Ahí está, proyectado al plano XY, lo que me queda como región viene a ser la circunferencia de radio 1, ¿no? Ya no sé si... Aquí ustedes se pueden preguntar, miren que le estoy haciendo zoom. Al hacerle zoom ya se ve muy grande esta separación. Ustedes se pueden preguntar, profesor, pero aquí el gráfico se ve aquí como un espacio muy grande, ¿no? Como que esta parte no está pintada. No, no es que no está pintada, sino que miren, está hecha demasiado zoom, demasiado. Si yo la disminuyo, por ejemplo, le disminuyo el zoom, ya la figura se apega al número 1, pero recuerden que el contorno es sin incluir, ¿ya? Entonces, por eso es que ahí se ve un pequeño espacio. Es porque el contorno no lo está incluyendo. ¿Sí? Bien, ¿no? Entonces esa sería la solución con ese problema. Vamos haciendo otro, por ejemplo, el que les iba a poner aquí, f de x, y igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado menos 9 sobre x. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes tenían que haber hecho en la lección o en el taller que les tomaron, irse por las restricciones. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuáles son las restricciones aquí? Aquí vamos a tener dos restricciones. La primera restricción es que x cuadrado más y cuadrado menos 9 tiene que ser mayor o igual a 0. Lo que está dentro de una raíz debe ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Pero cuidado, siempre y cuando la raíz esté en el numerador. Si la raíz está en el denominador, entonces solamente tiene que ser mayor a 0, nada más. ¿Ya? Pilas con eso.
Entonces lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Y por lo tanto aquí te queda x cuadrado más y cuadrado mayor o igual a 9. Esta sería la primera restricción. Y vamos a tener una segunda restricción que es que el denominador sea diferente de cero. ¿Ya? Y esas serían las dos restricciones. Entonces, esto de aquí lo vamos a tener que graficar, porque siempre les van a pedir que grafiquen. Ya, entonces lo vamos a graficar directamente acá. Aquí está el eje Y, acá está el eje X. Ustedes ya saben que esto es una circunferencia de radio 3. ¿Ya? Déjenme dibujarla para que salga bien, bien chévere, bien bonito. Ya ahí está, una circunferencia de radio 3 y dice mayor o igual. Como dice el igual, quiere decir que sí está incluida la frontera. ¿Ya? Pero como dice mayor, entonces quiere decir que tienes que trabajar con lo que está fuera de la figura. Ese sería el dominio. El dominio sería todo lo que está fuera de la figura, fuera de la circunferencia. ¿Ya? Ese es el dominio, todo lo que está fuera de la circunferencia. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay otra condición. La condición es que x debe ser diferente de cero. Ya, esa es la condición. Entonces tú tienes que preguntarte, a ver, yo tengo pintada esa región. Ya, voy a tratar de pintarla lo que más se puede. A ver, voy a pintarla con esto entonces. Ya miren, ese sería el dominio. Todo lo que está pintado de rojo, todo lo que va a estar pintado de rojo, totalmente todo. ¿Ya? Entonces tú tienes que preguntarte, a ver, y dónde x es diferente de cero? ¿Dónde x es diferente de cero? O mejor, mejor pregúntate dónde x es cero. ¿En qué parte x es cero? Y esa parte la borramos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Ustedes saben que en el eje Y, la variable x vale cero. Y aquí te dice que x debe ser diferente de cero. Por lo tanto, todo el eje x hay que borrarlo. ¿Sí? Y también en la parte de acá abajo. Solamente el eje X, ¿no? Sino que aquí estoy haciendo, Y. perdón, el eje Y. Sino que aquí estoy haciendo la puntita un poquito gruesa, ¿no? Para que se note qué es lo que no debe ir. Pero solamente es el eje Y el que deben eliminarlo. Bien, y miren, ese sería el dominio de la función. Todo lo que está acá afuera, totalmente todo, menos el eje Y. Todo lo de aquí, todo, totalmente todo. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna pregunta. ¿Está claro? Eso es lo que ustedes deberían haber hecho en este, la lección o en el taller, ¿no? Eh, conocer las restricciones, más que todo eso, conocer las restricciones. Ya, por ejemplo, miren, voy a graficar a esta figura que vi que las pusieron a cada rato, la pusieron. Ya, z igual a, chuzo, no sé cómo se pone aquí esa función. Vamos a ver si funciona con esto. Arexin creo que No me acuerdo cómo se pone aquí esa función. ahí donde te está indicando ese sombreado, ahí ponen la función. ¿A dónde pongo la función? Ahí que pongo. Sí, ahí ponen la función x cuadrado más y cuadrado que iba a graficar. Pero ya se la puse acá. Pero bórrala nada más. Entonces, primero pon Arexin y ahí te sale. ¿Te salió eso? No, no. A ver, igual AR y ahí te salen, ahí te salen. Acá está, acá está, acá está. Pero debo ponerla dentro del... No, Sí, no sale.
Ah, es que no es con esto. A ver, déjame. No, es que no es así, no se escribe así. Dice aquí entrada variable, no. Es así nomás, creo. Es así nomás. Sí, seguro, no. No sale. No sale, se borra. No sé por qué se borra. Eso debo borrar. Ahí. Ahí salió. Miren, ahí salió. Pero. Ya miren, esta es la parte que yo les dije a algunos algunos que me preguntaron. Incluso en los talleres eso estaba mal. ¿Por qué? Porque ponían las respuestas de esta forma. A ver, me daban esta función. Z igual a arcoseno de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, miren, la función es esta que ustedes observan aquí. Si esa función yo la proyecto al plano XY, y ahora cómo regreso acá, flechita, ahí. Miren, si yo la proyecto al plano XY, miren lo que me queda eso de ahí. Ese sería el dominio, miren, la función es esta. Si yo la proyecto al plano XY, me queda esa circunferencia que ustedes observan ahí, que no es nada más que una circunferencia de radio ¿cuánto? De radio 1. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ustedes tenían que saber aquí? Tenían que saber que, a ver, miren, si ustedes aplican este cálculo de una variable, lo que está aquí adentro de la función arcoseno debe estar entre quién y quién. Entre 1 y menos 1. ¿Ya? Eso sí es que yo aplico los conocimientos de cálculo de una variable. Ya, aquí, ¿cuál era la dificultad del problema? La dificultad del problema era que tú tenías que conocer cómo es esta función de aquí. Entonces, tú al saber que esa función era de esta forma, como una especie de paraboloide, no sé si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Entonces tú tienes que preguntar, tú tienes que decirte ahí, ¿no? Si ese paraboloide, y es totalmente simétrico, observen, ¿no? Si tú lo proyectas al plano XY, de una se te va a venir a la mente que es una circunferencia, ¿ya? ¿Cuál fue la dificultad que muchos tuvieron aquí? Pues que pensaban que la función arcoseno iba a ser igual que en cálculo de una variable, ¿no? O sea, la función arcoseno creo que es algo así, no me acuerdo. ¿Ya? Ya me acuerdo cómo es. Sí, la función arcoseno creo que es algo así, creo, no me acuerdo muy bien. ¿Ya? Entonces, ese es el error que algunos pensaron, y por eso no podían responder esa pregunta. Entonces, ya esto se lo pueden ustedes aprender como que de memoria, ¿no? Cuando tienes una función arcoseno, pero en varias variables. En una variable sí se cumple esto, pero en varias variables lo que está dentro siempre debe estar entre 1 y 0. ¿Ya? Entonces, esto se lo pueden aprender como que de memoria. Tanto en la función arcoseno como en la función arcocoseno. ¿Ya? El caso de ser arcotangente. Bueno, es que ya ahí tienes que ver cuál es esa figura. A ver, aquí.
Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si tengo aquí arco tangente? No sé cómo se pone aquí arco tangente. Aquí debe decir. No dice. Creo que no hay. Es que no todas las funciones, eh, valga la redundancia, son funciones de varias variables. ¿Ya? O sea, aplicando lo que es la definición de función, ¿no? Que si tú trazas una recta vertical, debes tocar en un solo punto. Entonces aquí en varias variables también aplica ese concepto, ¿no? Por ejemplo, si tú, la gráfica que yo tenía aquí, ¿no? No sé qué se hizo la gráfica, creo que se borró la gráfica. Ah, es que la cambié. La gráfica, si tú te acuerdas, era un paraboloide, ¿no? Entonces, si tú trazas una recta vertical, siempre va a tocar en un solo punto a la figura, ¿ya? Entonces, eso define que es una función. Pero en cambio puede ser que, porque ni siquiera está registrada aquí, puede ser que la función arcotangente no sea ni siquiera una función en varias variables. Ya, eso es lo que sucede. Bien, entonces, a ver, voy a borrar esto de aquí. A ver, volvamos acá. Siguiente página. Por ejemplo, a ver. Miren, vamos haciendo una última. ¿Sí? Me dan algo como esto. La función z igual a seno de x sobre y por logaritmo natural de 2 sobre x más y. Ya, y me piden hallar lo mismo, hallar el dominio de la función. ¿Ya? Obviamente ustedes no van a, o sea, ni yo, o sea, esto no se puede graficar. Eso tienes que meterlo en un graficador y listo, se acabó el problema. O sea, graficar eso es complicado. Entonces no te vas a ir por ese camino, ¿no? Entonces tienes que irte por el camino de las restricciones. ¿Cuál sería la restricción aquí? A ver, tenemos una restricción, que lo que está dentro del logaritmo debe ser ¿qué cosa? Mayor a cero. Pero resulta, a ver, que esto de aquí no es nada más que una división, 2 sobre x más y. Y esta división debe ser mayor a cero. Pero resulta que el numerador siempre va a ser 2. Es decir, el numerador siempre es positivo. Por lo tanto, la única opción que le queda al denominador para que todo esto sea mayor a cero, la única opción que tiene el denominador es de que x más y sea también mayor a cero. ¿Ya? Miren, ¿qué hubieran hecho muchos aquí? Muchos, créanme. Todos, incluso hasta la mayoría, todos, por no decir, ¿no? ¿Qué hubieran hecho? Se les hubiera ocurrido darle la vuelta a esto para tener algo como esto, menor a cero, a lo que se le da la vuelta, ¿no? Se le saca el recíproco, la desigualdad cambia, y el 2 de ley lo hubieran mandado a dividir y te quedaba x más y menor a cero. Y eso ya está mal, ¿ya? Porque si x más y es menor a cero, es decir, es negativo, entonces te va a quedar 2 dividido aquí, ¿no? 2 dividido para un número negativo. Y ustedes saben que no hay no existe el logaritmo natural de un número negativo en el campo de los reales, ¿no? Entonces, miren, muchos hubieran hecho esto de aquí, y eso está mal analizado, se le podría decir, ¿no? Profe, Dime, dime. y si aplico la propiedad del cociente, y ahí ya me queda simplemente el logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de x más y. Y ahí si ya saqué x más y, de ley tiene que ser mayor a cero. ¿Cómo? Ah, claro, también, sí, también, ajá, también, sí, puedes hacer eso, pero, o sea, el chiste es que tú a la función no la puedes tocar, ¿ya? Nunca se toca la función es tal y como es, así como está aquí, no la puedes tocar. Es lo mismo que tú tenías en una variable. O sea, si en una variable tú tenías algo como esto, x cuadrado menos 2, menos 4, perdón, dividido para x menos 2, esta es tu función. Claro, tú puedes decir, ya, profe, pero yo puedo aquí arriba factorizar y ahí se simplifica y al final concluyo que f es x más 2. Eso es falso.
¿sí? Esta es tu función, no esta, ¿sí? Esta función es una recta constante, en cambio esta función es una recta que tiene una restricción en el punto 2. Esa es la diferencia. O sea, a una función f tú nunca la puedes tocar, ni la puedes manipular, ni nada por el estilo. ¿Ya? Para calcular el dominio. Para calcular el dominio. Ya, entonces, esto de aquí habíamos concluido que está mal. Ya espero que sí se acuerden el análisis que hice aquí, ¿no? Para poder llegar a esta conclusión. Y de aquí yo puedo despejar la y y me queda que la y es mayor a menos x. ¿Ya? Esa es mi primera restricción. ¿Cuál es la segunda restricción? Pues acá dentro de la función seno. Bueno, la función seno no tiene ninguna restricción en sí, porque lo que está dentro de la función seno puede ser cualquier valor, negativo, positivo o cero. ¿Ya? Pero la Y no tendría restricción. Pero el problema es con esta división. Claro, el problema es aquí con esta división, que esta y debe ser diferente de cero. Esa es la restricción. ¿Ya? La función seno no tiene como restricción en sí, pero la división que está aquí adentro sí tiene restricción. Entonces, miren, estas son las condiciones. ¿Cómo quedaría el dominio graficado? Ya con esta de aquí terminamos. Espero que haya quedado claro lo que es dominio. Si tienen alguna pregunta, me la dicen ahorita, ¿sí? Para poder pasar al siguiente tema, que quiero avanzar un poquito. Ya, entonces, el gráfico va a estar en el plano XY. Graficamos primero la recta. Aquí tengo y mayor a menos x. Ya, pues entonces primero grafica y igual a menos x. Y igual a menos x es una recta de esta forma. ¿Sí? Y te dices que trabajen con lo mayor. Mayor a menos x. ¿Qué cosa es mayor? Mayor es lo que está arriba, acuérdate. Arriba es mayor, abajo es menor. Entonces yo voy a tener que sombrear todo lo que está arriba de la función. Todo lo que está arriba, todo, totalmente todo. ¿Ya? Todo lo que está arriba. Todo, ¿no? Incluyendo estas partecitas aquí, todo. O sea, ahí es mejor pintar. Por eso es mejor pintar. Entonces, todo esto aquí, todo, totalmente todo. ¿Ya? Todo esto de aquí, todo, totalmente todo. Pero ¿qué sucede aquí? Que hay un mayor. No hay un mayor igual. Entonces, ¿qué es lo que hace el mayor? El mayor lo que hace es quitar el perímetro o quitar la frontera, ¿no? Aquí dice mayor, no dice mayor igual. Entonces, el mayor lo que hace es quitar la frontera. ¿Cuál es la frontera? Es la recta. Entonces, la recta tiene que ir segmentada. Toda la recta. ¿Sí? Segmentamos toda la recta. ¿Ya? Solo la recta, ojo, la pintan como que fuera una asíntota, nada más. ¿Y cuál es la otra condición? La otra condición es de que la y debe ser diferente de cero. La y debe ser diferente de cero. Por lo tanto, pregúntate, ¿dónde la y vale cero? La y vale cero en el eje X. Y también en el origen, también en el origen. Entonces el origen lo quito y todo el eje X también lo quito. Ahí, así. ¿Sí? Y listo, ese sería el dominio de la función. ¿Ya? Aquí pueden hacerle líneas segmentadas, ¿no? Acá también, en vez de borrar todo como yo dibujo, simplemente líneas segmentadas y ya está. Bien, chicos, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Está todo claro entonces. Perfecto, sí está todo claro. Listo, a ver, entonces voy a pasar a otra página. A ver, ¿qué van a ver? A ver, hasta lo que es dominio es lo que ustedes vieron la semana que pasó, ¿sí? Les tomaron lección, taller y todo eso, ¿no? Eh, bien, entonces hasta aquí ya nos hemos nivelado con lo que ustedes han ido en las clases. No sé si alguien esté adelantado un poco más o atrasado, no sé. Bueno, pero espero que haya quedado claro lo que es dominio, ¿no? Nosotros también vimos lo que son curvas de nivel que también les tomaron en
En la lección, recuerden, todo eso lo vimos. O sea, yo vi algunos talleres, lecciones, no sé ni qué eran. Y tomaron todo lo que vimos aquí. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora es algo que ustedes deben conocer ya, pero lo vamos a recordar así, rápido, así, soplado, porque es algo que ustedes ya deben conocer y son los elementos de un espacio métrico. ¿Ya? Pero nuestro espacio métrico X ahora va a ser R2, ya no va a ser R como en una variable. ¿Sí? Primero, ¿cuál es el primer elemento que teníamos? Un entorno. Ya traten de prestar atención, ¿sí? Que esto es algo que no lo van a ver en clases, pero sí les van a tomar ejercicios. La siguiente semana, o sea, mañana, ustedes van a entrar directamente a límites. No van a ver esto que les voy a enseñar aquí, pero sí les toman ejercicios en los talleres y en las lecciones de esto de aquí. Ya, entonces, primero, ¿qué cosa es un entorno? Un entorno ustedes lo veían como que fuera un intervalo, ¿ya? Pero eso era en el campo de los reales. ¿Por qué en los reales? Porque nosotros teníamos una recta real, o sea, nuestro conjunto X era igual a los reales y trabajábamos con la recta real. Y en la recta real no se puede hacer nada más que un intervalo. Y aquí estaba el centro, que era el punto X sub 0, y esto tenía radio delta o radio R, y este era tu entorno. Se llamaba entorno incluido si es que el centro estaba incluido, un entorno con centro en X sub 0 y radio delta, ¿no? Más o menos, espero que estén ya recordando todo esto de aquí. Pero en cambio, ahora vamos a trabajar con el campo R2. En el campo R2 quiere decir que vamos a trabajar en el plano cartesiano. ¿Sí? Pilas, pilas, no se distraigan, ¿sí? Presten atención porque es algo que ya deben conocer, ya deben saber. Pero aquí vamos a hacer como un repaso rapidito. Entonces, un entorno con centro en X sub 0 y radio delta. El centro es el punto X sub 0 para nosotros en R2, el centro va a estar en un punto X sub 0 por aquí. Pero le vamos a poner X sub 0 barra. ¿Por qué? Porque este punto X sub 0 barra va a tener componentes en X sub 0 y en Y sub 0. Es decir, X0 barra va a ser igual a X0, Y0. Ya presten atención a esto de aquí porque con esto de aquí ya ustedes pueden entender cuando ya veamos límites. O sea, mañana. O no sé si hoy día alcancemos a ver límites, aunque sea la introducción. Pero deben entender esta parte, ¿no? Entonces, miren, en los reales ustedes dibujan un intervalo. Pero en cambio aquí, a ver, no tiene sentido pues dibujar un intervalo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, aquí no se dibuja un intervalo. Un intervalo se lo dibuja acá. En el eje X o en el eje Y, donde tú desees. ¿Ya? Entonces, miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Este intervalo que está aquí, lo voy a dibujar aquí, pero bien pequeño nomás, ahí. Y este mismo intervalo, lo voy a dibujar. Miren, escuchen bien. Este mismo intervalo lo voy a dibujar acá, en el eje Y, alrededor del punto Y sub 0. ¿Sí? El mismo intervalo. Entonces, miren lo que voy a hacer aquí, ¿no? Este puntito lo voy a proyectar para acá. Este de acá lo proyecto para abajo. Este puntito de aquí lo proyecto por acá. Déjenme borrar un poquito, un momento este punto. Lo proyecto por acá y el punto final lo proyecto para acá. ¿Sí? Tengo estas dos puntas, ¿no? Aquí si lo estiro, llegaría hasta acá. Y el puntito de aquí, si lo estiro para acá, llegaría hasta acá. Y miren, aquí se ha formado como una especie de cuadrado, ¿no? Aquí adentro. Este cuadrado que ustedes observan aquí es lo mismo que este intervalo de acá. ¿Sí? En el campo de los reales tú dibujas un intervalo, pero en el campo R2 tú dibujas una figura geométrica. Una figura, miren que no estoy diciendo un cuadrado, sino una figura geométrica.
¿Ya? Nosotros no vamos a trabajar con un cuadrado, sino que vamos a trabajar con una circunferencia. Aquí voy a dibujar una circunferencia, presten atención. Y esta circunferencia va a tener un radio delta. ¿Sí? Y ese va a ser mi entorno. Pero en este caso ya no se le llama entorno, ahora se le llama una bola con centro en X sub 0 barra y radio delta. Sí, sí me están siguiendo, chicos. Es que este programa no es como Zoom y no sé si están viendo o no están viendo. En cambio, en Zoom yo sí los veía. Ya, listo. Me dicen, ¿no? Si tienen alguna pregunta, chicos, con respecto a esto de aquí, o si no entienden algo, díganmelo, ¿sí? Pero miren, prácticamente lo que ustedes veían en R, ahora lo estoy llevando a R2. Eso es todo, ¿ya? Un entorno con centro en X sub 0 y radio delta, si es que ustedes recuerdan un poquito, esto se lo puede escribir como valor absoluto de X menos X sub 0 menor a delta, ¿ya? Así es como se lo puede escribir esto de aquí. En cambio, en R2, ya, pero miren, ustedes todos, creo que todos conocemos esta propiedad, que el valor absoluto de X se lo puede escribir como raíz de X cuadrado. ¿Sí? Ok, yo creo que todos conocemos esta propiedad. Esta propiedad, si yo se la aplico a lo que está acá, este valor absoluto de aquí, yo lo puedo escribir como la raíz de X menos X sub 0 al cuadrado, menor a delta. Y esa es otra forma de expresar lo mismo. ¿Ya? Acá en R2 yo tengo una bola con centro en X sub 0 barra. X sub 0 barra, recuerden que es esto, ¿no? Y radio delta. Este entorno o esta bola también se la puede escribir de la siguiente forma. Raíz de X menos X sub 0 al cuadrado. Observen, hasta ahí es lo mismo. Pero ahora le vamos a sumar la otra variable, y menos y sub 0 al cuadrado, menor a delta. A ver, ¿qué quiere decir esto de aquí? Por eso es que no puedo entrar mucho en detalle porque esta parte, como quien dice, ustedes ya deben conocerla, ¿sí? Miren, este intervalo que está aquí, así tú lo ves gráficamente. Si tú lo quieres ver un poco formal, se lo puede escribir así. Pero si tú lo quieres ver más formal, lo escribes mejor así. Y es lo mismo, las tres cosas son lo mismo. Esto de aquí es el gráficamente de una manera formal y esto ya sería una manera mucho más formal todavía. Acá pasa algo similar. El entorno o la bola tú la puedes observar de esta forma, gráficamente. Pero esta misma bola tú la puedes escribir también así, para no estar dibujando ni nada de eso, ¿no? Sino directamente así. Pero esta misma simbología, tú también la puedes escribir así de una manera más formal. Miren, o sea, las tres cosas son lo mismo. Este dibujo es igual a esto y esto es igual a lo de acá. ¿Ya? Preguntas hasta ahí, chicos, preguntas hasta ahí. De eso, preguntas. Ninguna, si está todo claro. ¿Seguro, chicos? Seguro, miren que yo sé que esto de aquí ya se va poniendo un poquito más abstracto y cada vez se va poniendo más abstracto. Así que tienen que entender qué cosa es esto, ¿no? O sea, esto que está aquí
Es lo mismo que esto que está aquí, que este círculo de aquí, ¿no? Ese era el primer elemento. Luego teníamos un segundo elemento que se llamaba en cambio entorno sin incluir. ¿Ya? El segundo elemento, ¿no? Entorno sin incluir. ¿Y por qué se llamaba entorno sin incluir? A ver, vamos viendo quién anda por aquí, si están despiertos o no están despiertos. Qué feo este programa. Bueno, a ver, a ver, a Britney, Silvana. ¿Te acuerdas por qué se llamaba entorno sin incluir? Vamos, traten de participar. Lo que se te ocurra. Vamos, chicos, traten de participar. A ver, María Cristina, ¿por qué se llama entorno sin incluir? ¿Qué pasó, chicos? ¿Se durmieron? Aprovechen el primer parcial porque el segundo parcial es peor. ¿Quién está despierto por ahí? ¿Quién me puede decir qué cosa? ¿Por qué se llama entorno sin incluir? Creo que ahí era que no incluía ese punto, ¿o no? Correcto, ajá, no tienes que incluir el punto, ¿no? Si trabajamos en los reales, aquí vas a tener al punto x sub 0, aquí vas a tener el entorno, pero ahora lo que vas a hacer es eliminar al punto x sub 0. Por eso se llama entorno sin incluir. Es que nos enseñaron como bola abierta y bola cerrada, por eso es que quizás algunos no se Es acuerdan. lo mismo, entorno abierto, entorno cerrado, entorno sin incluir lo mismo. ¿Ya? Este es el radio delta, ¿no? Por eso se llama entorno sin incluir, porque el centro no está incluido y esto se puede escribir como un entorno con centro en x sub 0, radio delta, y sin incluir se le ponía aquí arriba ese circulito, ¿no? Yo uso la variable delta, pero ustedes podían usar la variable r, es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, pero en cambio, ¿qué pasa en R2? En R2 pasa algo similar. Tenemos aquí al plano. XY. Tenemos aquí a nuestro punto. Este va a ser nuestro punto X sub 0 barra X sub 0 barra, que tiene coordenadas X0 y Y0. ¿Ya? Y aquí nosotros dibujamos un entorno o una bola, ¿no? Alrededor de ese punto, así. Ya, entonces esto vendría a ser mi entorno, pero lo que debo hacer ahora es quitar al punto X sub 0, lo quito así. Y ahí dibujo un punto abierto, ¿no? Entonces esto era, a ver, el punto X sub 0 barra es el que está aquí en el medio, ¿no? Que tiene coordenadas X0 y Y0. ¿Ya? ¿Cómo se puede escribir esto? Esto se puede escribir como una bola con centro en X sub 0, radio delta, pero es una bola abierta. Entonces se le pone el circulito allá arriba.
¿Ya? Si lo quieren escribir de una manera más formal, así como acá, ¿no? Lo quieren escribir de una manera más formal, simplemente tienen que, a ver, hacer lo siguiente. Raíz de x menos x sub 0 al cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado menor a delta. Miren que hasta ahí se parece a lo que está acá, pero para poder quitar el punto x sub 0, tienes que poner mayor a 0. Igual que lo que estaba acá, ¿no? Lo que está acá, este entorno, se lo puede escribir como valor absoluto de x menos x sub 0 mayor a 0 y menor a delta. Es lo mismo. Ya, entonces, este entorno que ustedes observan aquí, un entorno sin incluir, o una bola sin incluir, o bola abierta, ¿no? Se la puede escribir de esta manera que está aquí. Así como ustedes observan. ¿Sí? Preguntas, chicos, preguntas, preguntas. Ya, listo. Entonces, a ver. Eso es lo que tiene que ver con entorno y con entorno incluido y entorno sin incluir, ¿no? Luego, a ver, ¿qué más también me pueden pedir aquí? Lo que me pueden pedir es lo siguiente. A ver, voy a ponerlo aquí mismo. Me pueden pedir, a ver, como tercero. Me pueden pedir hallar el conjunto derivado. Y el conjunto derivado se lo denota como A'. O pueden ponerle B' o C', cualquier letra que sea. Entonces, conjunto derivado. ¿Cómo se halla el conjunto derivado? Voy a escribirlo aquí para que lo tengan, ¿sí? El conjunto derivado se lo halla como, vamos a poner, son todos. Esto sí vayan copiando, ¿no? Para que tengan. O le toman capture, como sea. A ver, son todos. A ver, vamos poniéndole mejor. Es todo el conjunto sin incluir. A ver, espérense un momento. No sé qué pasa aquí. Ah, ya se cerró. Es todo el conjunto sin incluir los puntos aislados. Ya, esa es la manera rápida y directa de hallar el conjunto derivado. Tienen que, bueno, voy a anotarles aquí, ¿no? Este conjunto está formado por todos los puntos de acumulación. Y se lo halla, no, mejor, y es, a ver, vamos poniéndolo así, y se lo halla la siguiente forma. Dos puntitos ahí. Bien, entonces miren, esa es la manera rápida y directa de hallar el conjunto derivado. ¿Cómo se halla el conjunto derivado? Acá está, directo. Aquí dice, es todo el conjunto sin incluir los puntos aislados. Todo el conjunto. Es decir, incluyendo las fronteras también. Pero menos los puntos aislados. ¿Ya? Luego vamos a tener como cuarto lo que es el conjunto clausura. ¿Ya? El conjunto clausura se lo denota como A barra. ¿Ya? ¿Cómo se halla el conjunto clausura? A ver, algo muy similar a lo que está aquí, así que voy a... No sé si se puede copiar y pegar esto. Sí, sí se puede. Es algo muy similar, pero cambien esto. Este conjunto está formado por todos los puntos, ya no de acumulación, sino ahora de adherencia.
Y se lo halla de la siguiente forma. Es todo el conjunto, ya no sin incluir, sino ahora incluyendo. Incluyendo a los puntos aislados. ¿Sí? Bien. Eso es el cuarto conjunto, ¿no? Luego vamos a tener lo que es el quinto conjunto. Miren que les estoy escribiendo directamente cómo se lo haya para no meternos a la teoría de una variable y todo eso. Aquí sí tuve que meterme a la teoría porque esta parte de aquí la vamos a necesitar para límites, para poder hacer demostraciones formales y todo eso. Entonces, por eso es que esta parte sí necesitaba que sepan qué cosa era, ¿no? ¿Qué significa esto? Que esto de aquí es lo de acá y así sucesivamente. Pero lo de acá no, lo de acá sí directamente les estoy diciendo cómo tienen que hallarlo, ¿no? Aquí dice clarito, es todo el conjunto incluyendo los puntos aislados, pero en cambio acá dice es todo el conjunto incluyendo los puntos aislados, ¿no? El de arriba es sin incluir. El tercer conjunto, perdón, el quinto conjunto es el conjunto interior. Conjunto interior. Denotado como INT de G, o INT de A, o INT de F, de B, dependiendo quién sea el conjunto, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hallamos el conjunto interior? Primero, vamos a poner aquí. Este conjunto está formado por todos los puntos, ya no de adherencia, sino ahora por todos los puntos interiores. Y se lo halla de la siguiente forma. Es todo el conjunto sin incluir las fronteras ni los puntos aislados. Así que tengan cuidado con esto, ¿no? El conjunto interior es todo el conjunto formado por, a ver, el conjunto interior, aquí dice, ¿no? Este conjunto está formado por todos los puntos interiores y se lo halla de la siguiente forma. Es todo el conjunto sin incluir las fronteras ni los puntos aislados. ¿Ya? Bien, hasta ahí, chicos. Preguntas, preguntas. ¿Tienen preguntas? No. Preguntas en la clase. Ya, entonces, a ver, bien, si no tienen preguntas, a ver, conjunto interior, ya lo que faltaría solamente sería lo que es el conjunto frontera. Ya, entonces, ¿cómo se halla el conjunto frontera? Primero, está formado por todos los puntos de frontera, ¿sí? Valga la redundancia, ¿no? Son solamente, a ver, y es la frontera del conjunto y los puntos aislados, ¿ya? Ya cuando veamos un ejercicio, ahí ya van a poder saber de qué estamos hablando de esto, ¿no? Ya, entonces, ese es el conjunto frontera. O sea, con esto de aquí les estoy diciendo que si ustedes pueden, se pongan a revisar un poquito lo que ustedes sabían de una variable con respecto a esto, ¿sí? Luego del conjunto frontera vamos a tener cuando un conjunto es abierto y cuando un conjunto es cerrado, ¿ya?
Entonces, un conjunto es abierto si el conjunto A es igual al interior del conjunto A. Si estos dos conjuntos son iguales, el conjunto es abierto. Y un conjunto es cerrado si el conjunto A es igual a su conjunto clausura. ¿Ya? Si estos dos conjuntos son iguales, el conjunto es cerrado. ¿Sí? Y con esto hemos terminado todo lo que tiene que ver con esta parte de topología, sería, ¿no? Miren que no es nada nuevo. La única parte nueva viene a ser esta de aquí. Pero todo esto que está aquí ya viene a ser teoría de una variable. Ahora, esta teoría de una variable la vamos a aplicar a problemas de varias variables, ¿no? ¿Sí? Preguntas, chicos, preguntas. ¿No tienen preguntas? Silvana, Josué, No copié Liceo. lo último, profe. ¿Qué pasó con lo último? No, no le alcancé a copiar eso. Ya, ya. Ya está. Gracias. Bien, chicos, entonces, si no tienen ninguna pregunta, a ver, no, todavía queda como 5 minutos, creo, de clase. A ver, miren, por ejemplo, vamos haciendo un ejercicio ya en el tiempo que queda, porque creo que dura 1 hora y media, 1 hora 35 la reunión y se cierra, no sé cómo sea esto. A ver, vamos haciendo un ejemplo, ¿ya? Aquí mismo. Ejemplo. A ver, por ejemplo, me dan un conjunto A. Me dan un conjunto A y ese conjunto A van a ser todos los puntos X, Y que pertenecen a R2, tal que, a ver, vamos poniéndole tal que. eh, Ya, x al cuadrado más y al cuadrado es menor a 4. ¿Ya? Ese va a ser mi conjunto A. Es decir, mi conjunto A, recuerden, mi conjunto A ya no va a ser un intervalo. Ahora mi conjunto A va a ser una figura geométrica, que puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, dependiendo de lo que dé el problema. Incluso tienen que aprenderse la ecuación de un rombo. Aquí la voy a anotar, ¿no? La ecuación de un rombo es valor absoluto de x más valor absoluto de y igual a 1. Ya, ¿cómo es este gráfico? No es nada más que un rombo que corta en los puntos 1 a todos los ejes. Así, de esta forma. ¿Ya? Entonces aquí está el 1, el 1, el menos 1 y el menos 1. Esa ecuación tienen que aprenderse la memoria. Así que pilas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, el conjunto A me dicen que es una circunferencia, pero viene a ser todo lo que está dentro de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, dibujamos una circunferencia de radio 2. Ahí para que salga bien, ¿no? Para que sea bien el gráfico. Ahí está la circunferencia de radio 2. Pero como te dice menor, quiere decir que la frontera va sin incluir. ¿Ya? La frontera va sin incluir. Así, de esta manera. Y como dice menor a 4, quiere decir que, acuérdense que el menor quiere decir todo lo que está dentro, ¿no? Dentro del conjunto. Todo lo que está dentro, todo lo que está dentro del conjunto. ¿Sí? Este vendría a ser mi conjunto A. Ahora, ¿qué me piden? ¿Qué me van a pedir allá? Lo que me van a pedir hallar es cuál es el conjunto A', cuál es el conjunto A barra, cuál es el conjunto interior de A y cuál es el conjunto delta A. Acuérdense que delta A quiere decir conjunto frontera de A. ¿Ya? Y si el conjunto es abierto o si es cerrado o si no es ninguno de los dos. Todo eso es lo que me van a pedir allá.
Miren que es la misma teoría que ustedes aprendieron en cálculo de una variable. Entonces, veamos qué dice acá, conjunto derivado. ¿Cómo se halla el conjunto derivado? El conjunto derivado, aquí dice, ¿no? Es todo el conjunto sin incluir los puntos aislados. Todo el conjunto sin incluir los puntos aislados. ¿Qué cosas son los puntos aislados? Es como, por ejemplo, que me hubieran dado esta circunferencia, pero aparte me hubieran dicho aquí unido con un punto P. Un punto P que está por acá. Así. Este vendría a ser un punto aislado. ¿Ya? Pero en este problema no me dicen eso, sino que me dicen simplemente que el conjunto A es esto. Entonces, el conjunto A' es todo el conjunto sin incluir los puntos aislados. Entonces, como aquí no hay puntos aislados, el resultado quedaría x cuadrado más y cuadrado menor a 4, porque es todo el conjunto sin incluir los puntos aislados, solo que aquí no hay puntos aislados. Pero hay que tener cuidado con algo, porque dice es todo el conjunto. Esa es la palabra clave, todo. Entonces, al decir todo, quiere decir que también va a estar incluida la frontera. Y entonces sería x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4. Y ese sería el conjunto derivado. ¿Sí? Bien. Espero que haya quedado claro esto de aquí, chicos. Miren que solamente estoy leyendo la teoría que dice aquí. Es todo el conjunto sin incluir los puntos aislados. Cuando dice todo el conjunto se refiere a que también la frontera, es decir, el circulito, no el círculo, también es parte de este conjunto. Luego viene el conjunto clausura. ¿Qué dice el conjunto clausura? El conjunto clausura dice que es, miren acá, ¿no? Esta es la parte más importante. Dice, es todo el conjunto incluyendo los puntos aislados. Todo el conjunto incluyendo los puntos aislados. Entonces, en nuestro problema no hay puntos aislados. Entonces, el conjunto clausura es todo el conjunto, es decir, x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4, porque dice todo el conjunto, es decir, incluyendo la frontera también. ¿Para qué me sirve la parte que está acá? Miren, la parte primerita, aquí. Este conjunto está formado por todos los puntos de adherencia. Esta parte de aquí me sirve para poder resolver problemas de verdadero o falso. ¿En qué sentido? En el que te pueden decir, si el punto 2 es un punto de adherencia, entonces pertenece al conjunto derivado, verdadero o falso. O pertenece al conjunto clausura, verdadero o falso. Entonces, si el punto 2 es un punto de adherencia, es un punto de clausura. Perdón, pertenece al conjunto clausura. Sería verdadero, porque el conjunto clausura dice que está formado por todos los puntos de adherencia. Ya, entonces para eso es que sirve esta parte de aquí, ¿no? Para poder así resolver preguntas de verdadero o falso. Bien, entonces ya tenemos al conjunto clausura. Luego viene el conjunto interior. ¿Qué dice el conjunto interior? Dice que es, acá está, ¿no? Es todo el conjunto sin incluir las fronteras ni los puntos aislados. Ahí está la palabra, ¿no? Fronteras. Todo el conjunto sin incluir las fronteras ni los puntos aislados. Entonces, como no hay puntos aislados aquí, no hay ningún problema. Me dice que es todo el conjunto sin la frontera. Entonces, x cuadrado más y cuadrado menor a 4 sería la solución para este problema. ¿Sí? Todo el conjunto sin la frontera. Luego viene el conjunto clausura. Déjenme ver cuánto tiempo queda antes de que se cierre, chuzo, ya se va a cerrar. Bueno, el conjunto clausura te dice que está formado por todos los puntos de frontera y aquí te dice, ¿no? Y es la frontera del conjunto y los puntos aislados. Y es la frontera del conjunto y los puntos aislados. Déjenme ver, espérense un ratito para poder terminar el problema. Déjenme ver si puedo editar esto de aquí de alguna forma para que no se me vaya a cerrar. No sé cómo hacer aquí para que no se vaya a cerrar el video. ¿Dónde viste que dice que se cierra? Es que está configurado para que dure 1 hora y 35 minutos. Ya. No me acuerdo dónde fue que puse.
Aquí creo que es. Sigue, ¿verdad? Sigue activo, ¿verdad? No se ha cerrado todavía, ¿verdad? Aquí dice que termina a las 7:45. Ah, 7:45. Ah, ya, todavía quedan 5 minutos. Ya, entonces sí terminamos de resolver el problema. Ya. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya, a ver, entonces, listo. El conjunto frontera, ¿no? Esta es la parte importante. ¿Cómo se lo halla? Dice, es la frontera del conjunto. La frontera quiere decir que solamente es el perfil, nada de lo que está aquí adentro, solo el perfil. Y también los puntos aislados, pero en este caso no hay puntos aislados, entonces no hay que considerarlo, porque no hay, ¿no? Entonces la solución solamente sería la frontera del conjunto. ¿Cómo escribo la frontera? La frontera es la circunferencia. Y la circunferencia se le escribe como x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Y esa sería la solución de el conjunto frontera. ¿Sí? Y por último, cuando un conjunto es abierto, aquí dice clarito, un conjunto es abierto si el conjunto A es igual a su conjunto interior. Entonces nosotros revisemos, a ver, el conjunto A, ¿cuál es el conjunto A? Este es el conjunto A. Es decir, esto es el conjunto A. Esto es el conjunto A. Este conjunto A es igual al conjunto interior. A ver, acá está el conjunto interior. ¿El conjunto A es igual al conjunto interior? Sí. Por lo tanto, sí es abierto. ¿Ya? Cuidado, no porque ya sea abierto, ya no es cerrado. No, cuidado. Porque hay conjuntos que son las dos al mismo tiempo, abierto y cerrado. Así que cuidado, no porque sea abierto ya van a poner acá, no. No, analicen esta parte. ¿Cuándo un conjunto es cerrado? Un conjunto es cerrado si el conjunto A es igual al conjunto A barra, al conjunto clausura. Entonces, este es el conjunto A, aquí está el conjunto clausura. Entonces tú pregúntate, ¿estos dos conjuntos son iguales? No. ¿Por qué? Porque este está con menor, el de acá está con menor igual, por lo tanto no es cerrado. Y ahí hemos terminado este ejercicio. Y así van a ser todos los problemas que les pongan de este tipo. Lo que va a cambiar es el conjunto A. Pues aquí yo te di una circunferencia, puede ser que te den un cuadrado, probablemente te den este rombo porque es lo que más ponen. Puede que te den una elipse y así sucesivamente. Entonces tú tienes que aplicar estas definiciones para poder hallar cada uno de los diferentes conjuntos. Ya, entonces no sé si tienen alguna pregunta, chicos, de este tema, de la clase. ¿O está todo claro? Ya, entonces si es que está todo claro, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar por el día de hoy, ¿no? Por si acaso, si quieren volver a ver la clase, igual estoy grabando esta clase, ya para que la puedan tener ahí, ¿no? Por cualquier cosa que deseen repasar o estudiar de nuevo. Creo que aquí se pone detener grabación. ¿Sí?